La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Albert Camus. Albert Camus fue un escritor, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Es conocido por su obra literaria, en particular por su novela El extranjero y su ensayo, El mito de Sísifo. Camus fue una figura prominente en el existencialismo y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Su trabajo abordó temas como el absurdo de la existencia humana, la rebelión y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente irracional. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Edmund Burke. Edmund Burke fue un filósofo, político y escritor irlandés nacido en 1729. Es conocido por ser uno de los padres del conservadurismo moderno. Sus escritos, en particular su obra Reflexiones sobre la Revolución en Francia, le han valido reconocimiento como un importante crítico de la Revolución Francesa y un defensor de la tradición, la autoridad y la prudencia política. Burke es considerado una figura influyente en la historia del pensamiento político y su legado continúa siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. La única cosa nueva en el mundo es la historia que no conocemos. Harry S. Truman. Harry S. Truman fue el 33º presidente de los Estados Unidos, en el cargo desde 1945 hasta 1953. Sucedió a la presidencia tras la muerte de Franklin D. Roosevelt y es conocido por su papel en la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, incluida la decisión de utilizar bombas atómicas contra Japón. Además, Truman fue un defensor clave de la creación de las Naciones Unidas y de la implementación de la doctrina Truman, que buscaba contener la expansión del comunismo. Su presidencia también estuvo marcada por la Guerra de Corea. La historia es la versión de eventos pasados que la gente ha decidido aceptar. La historia es un conjunto de mentiras sobre las cuales se ha llegado a un acuerdo. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y gobernante francés que alcanzó gran prominencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón se convirtió en un general durante la Revolución Francesa y eventualmente se proclamó emperador de Francia en 1804. Es conocido por sus habilidades militares, su ambición expansionista y por establecer el Código Napoleónico. La historia no se repite, pero a menudo rima. Mark Twain. Mark Twain fue el seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, un escritor y humorista estadounidense famoso por sus obras como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Nacido en 1835, Twain es conocido por su estilo literario humorístico y por su aguda crítica social. Sus obras han sido muy influyentes en la literatura estadounidense y mundial, y su legado perdura hasta el día de hoy. Twain falleció en 1910, pero su obra continúa siendo leída y estudiada en todo el mundo.
La historia es la suma total de las cosas que podrían haberse evitado. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue un político alemán que desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer canciller de la República Federal de Alemania, cargo que ocupó desde 1949 hasta 1963. Adenauer fue un firme defensor de la integración europea y de la cooperación transatlántica, y es considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Durante su mandato, Alemania experimentó un notable crecimiento económico y se convirtió en un actor clave en la política internacional. Adenauer falleció en 1967. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. John Lennon fue un músico, cantante y compositor británico, conocido principalmente por ser uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock The Beatles. Nacido en 1940, Lennon se convirtió en un ícono cultural y una figura influyente en la música popular. Además de su trabajo con The Beatles, tuvo una exitosa carrera en solitario y fue un defensor de la paz y los derechos civiles. Trágicamente, fue asesinado en Nueva York en 1980, pero su legado musical y su impacto en la cultura popular perduran hasta el día de hoy. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Lucio Anneo Séneca. Séneca, cuyo nombre completo es Lucio Anneo Séneca, fue un filósofo, escritor y político romano nacido en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C. Es conocido por ser uno de los principales representantes del estoicismo, una escuela filosófica que promueve la virtud, la razón y la serenidad como medios para alcanzar la felicidad. Séneca fue consejero del emperador romano Nerón y escribió numerosas obras filosóficas y morales, incluyendo ensayos, cartas y tragedias. Su obra ha tenido una gran influencia en la filosofía occidental y sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad. Séneca murió en el año 65 después de Cristo.